Un día, la Tierra entró en una era glacial y a pesar de que no había mejora, los medios pedían que no perdieran la esperanza. Creían firmemente que el gobierno no los abandonaría y juntos superarían esto. Pero en ese momento, un avión congelado terminó por estrellarse en la grabación y en lo que parece ser una casa, se escuchó a una chica decir Han Feng. Un sujeto rápidamente se acercó para ver quién lo llamaba. Cuando él se asomó, vio una chica temblando por las altas temperaturas. Nuestro prota le pregunta que por qué ella estaba aquí, pidiéndole de inmediato que entrara, ya que era peligroso estar afuera. La chica abre más la puerta y le da un beso a Han, el cual se queda sorprendido por este beso tan repentino. Ambos continúan besándose por un buen rato, al punto de hasta que se lamieron. Casi se querían comer. Luego de eso, Han le pregunta qué fue ese beso repentino, y aquí vemos que nuestro prota ya la conocía de antes. Huina le responde que se dio cuenta de que él es el único que merece su amor, y que solo en la adversidad se revela el verdadero corazón de las personas, y quien la ame de verdad entregaría su amor sin condiciones. Uy sí, se ve muy creíble, así me dijeron a mí, y para demostrárselo, tomó su mano para que tocara como latía su corazón. ¿Vieron ese globo de censura? Me ahorraron tener que censurarlo. La chica acercó su pierna con el prota, y este cada vez se prendía más y más, ya no sentía tanto frío. Han le dice que está feliz de que ahora entienda sus sentimientos, pero ahora mismo no cree que puedan, aunque ella lo termina callando, mientras le pedía que solo cerrara sus ojos, y cuando este lo cerró, una mano estaba en su puerta. Era un sujeto que había aprovechado la situación para golpearlo con su bate. Huina le preguntó por qué lo mató, pero este le responde que era necesario, debía de morir, y como ya no hay reglas en este mundo, a nadie le importaría. Y mientras Han estaba tirado en el piso, los otros dos comenzaron a robar todas sus provisiones y pertenencias para aguantar lo más que puedan, hasta que alguien llegue a rescatarlos. Han despertó en sus últimos momentos antes de morir, notando que ya no podía moverse y experimentando la sensación de morir, mientras veía cómo esos dos comenzaban a coquetear en su casa, mientras le robaban sus cosas. Todo esto pasó por esa mujer, decidiendo que en su siguiente vida no sería un lamebotas, que esto es como ser un simp. De pronto, unas luces comenzaron a brillar más y más. Han quiso tocarlas, era una luz muy cálida, pensando si esto era el camino al cielo. De pronto, sintió una sensación de que su existencia estuviese siendo cortada poco a poco. Y en cuanto recobró la conciencia, este había despertado, y aquí observamos cómo tenía un aspecto mucho mejor, y de inmediato, lo que más notó es que el sol entraba por su ventana, al igual que tenía una gran cama. Fue tanto así que pasó media hora solo observando el sol, y sintiendo esta sensación tan cálida. Hoy es 28 de junio, y el apocalipsis comenzaría el 15 de julio. Había vuelto un mes antes de que todo comenzara. Nunca pensó que algo como renacer le pasaría a alguien como él, pero no solo regresó con eso, también una extraña luz roja envolvía su mano derecha, sintiendo un ligero calor, pero aparte de eso, no le veía ninguna otra función, y cuando estornudó, la luz había vuelto verde, y también comenzó a brillar cada vez más, sacando de onda a nuestro prota, porque de la nada se le había hecho muy grande. Luego de pasar un rato asimilando todo, el prota se pregunta que algo debía estar relacionado con todo esto, notando que ahora se le hizo más pequeño, y es muy diferente al rojo. El verde se expande y contrae. Han terminó por sentarse, ya que se sintió muy cansado, y al no entender nada, comenzó a desesperarse, hasta que se le vino a la mente que en los cómics los personajes pasaban por situaciones así, pensando que probablemente ahora tenga superpoderes, pero no hubo ni una sola reacción. Más bien le comenzó a dar mucha hambre, y como no tenía nada en el refrigerador, sintió que estaba jodido, ya que probablemente se desmayaría si no se echa algo a la panza. Fue ahí cuando vio unos frijoles tostados. Por mientras era algo, y ya después iría al supermercado a comprar otras cosas. Ese pequeño frijol se había transformado en una planta, y también la sensación de fatiga desapareció, al igual que la luz verde. Cuando Han abrió la hoja, se dio cuenta que era soja, pensando si esto era su poder, y definitivamente investigaría más cuando tenga la oportunidad, aunque primero reuniría todos los suministros que pueda antes del apocalipsis. Mientras iba por la calle, estaba ordenando sus pensamientos, y al menos ahora sabía un poco sobre la luz verde. Aún así,
¿Qué clase de poder era este?, se preguntó, aunque en ese momento una voz lo saluda y esta era la misma chica que lo traicionó, Juina, preguntándole si saldría de compras porque casualmente ella también lo está. Todo esto mientras le sonreía dulcemente, y a pesar de todo, el prota no supo cómo reaccionar ni tampoco se esperaría encontrársela tan rápido, contándonos que Juina fue su amor durante estos últimos 3 años y él hacía todo por satisfacerla sin importar lo que ella quisiera, y desde antes del apocalipsis ya sabía que solo lo estaba usando por si sus otras relaciones no funcionaban, pero lo que nunca se esperó es que ella fuera quien lo termine matando, aunque por el momento intentó mantener la calma. Aún no era el momento de que se vengara. Primero tendría que resolver su problema de suministros, pero se quedó tan sumido en sus pensamientos que esto hizo que Juina le preguntara si estaba bien, ya que lo ha estado llamando desde hace un rato, a lo que Han le respondió que se veía tan hermosa que lo distrajo, agarrándola de sorpresa porque nunca le había hablado así, pero por dentro Juina sintió que todo estaba como siempre. Por eso aprovechó para invitar a Han para que vayan de compras juntos, aunque lo que no se esperaba es que el prota le dijera amablemente que hoy no puede, marchándose, y obviamente esto hizo que se preguntara por qué la rechazaría. El prota sabía que lo único que ella quería es que nuevamente pagara por sus cosas, y luego de eso pasamos al supermercado más grande de su ciudad, en donde tienen todo tipo de productos, y cuando comenzó la era glacial, este supermercado fue saqueado en una sola noche, sin que nadie supiera quién era el culpable. Por esto tendría que aprovechar en abastecerse lo más que pudiera, teniendo una gran lista de todo lo básico que necesitaría para sobrevivir de manera cómoda. Aquí vemos la lista, pero como está en coreano no sé qué dice, pero el mayor problema era que al ver su cuenta bancaria no le alcanzaba para comprar todo lo que quería, aunque en esto un mensaje repentino le llega. Era un mensaje de autorización sobre un préstamo que le habían aceptado y ahora podía pedir hasta 168,000 yenes. En ese momento pensó en cómo no se le pudo ocurrir antes. Pediría préstamos a todas las empresas y luego del apocalipsis no tendría que pagarles. Mientras tanto, Juina se encontraba molesta, pateando una lata, ya que ¿cómo es posible de que un perdedor como él la haya rechazado? Y lo peor de todo es que no tiene ni siquiera un carro, pero en cuanto voltea su mirada, observa un carro de último modelo pasando al lado de ella. Y sí, era nuestro prota, quien la saludó. Al bajarse del auto, le dice que justo lo acaba de comprar, y el cabrón le miente diciéndole que su papá hizo negocios, y una parte se la dio para que le gastara en lo que quisiera. Juina termina disculpándose con él, porque no sabía eso, y aún así lo invitó, comenzando a llorar frente a él, porque pensó que se estaba alejando de ella. Que hija de... El prota la llama tonta y la acerca junto a él, diciéndole que nunca se alejaría de ella, ya que es muy importante para él. Juina obviamente aprovechó esto para invitarlo a cenar y también pasar un rato juntos y conocerse mejor. Pero cuando voltea la mirada, el prota ya no estaba ahí. Han le dice que hoy no puede, ya que tendrá que subir muchas cosas y estaría ocupado toda la noche. Pero también le dijo que le había comprado un regalo, aunque obviamente el prota le estaba mintiendo para que se marchara y lo esperara con ansias, mientras que ella sigue pensando que lo tenía comiendo en la palma de su mano. Han no podía dejar que nadie se enterara de los suministros que está guardando para el apocalipsis, pero sobre todo estaba dejando cuentas pendientes con ella para cuando el apocalipsis llegara, y así también encontrar al hombre que lo mató. Por alguna razón, sentía satisfacción de esperar el fin del mundo, y así empezó sus planes. Lo primero, los alimentos, pero para que los residentes del vecindario no sepan que tiene provisiones, los haría pasar como si fueran muebles, y los más delicados los subiría cada noche para que los demás no se dieran cuenta. Y como la electricidad sería inestable, ya había comprado un generador, junto con bastante combustible hasta para todo un año. Toda su casa comenzó a remodelarla de manera que tuviera su propia calefacción independiente, y todo eso lo guardaría en una habitación exclusivamente para los suministros. Y cuando al fin haya terminado con todo esto, solo tendría un día antes de que empiece la catástrofe, así que por último tendría que investigar más sobre sus habilidades. Porque para poder sobrevivir al apocalipsis no les era suficiente depender de sus suministros. Aquella habilidad que adquirió
podría ser la clave para su supervivencia. Ahora es el momento de comer la soya que creó con su propia habilidad, aunque con algo de miedo, ya que no sabía siquiera si era comestible. Lo único que sabe es que su habilidad aparece de forma aleatoria, y cuando la probó y esperó un buen rato, no le pasó nada, así que sí, esto es comestible, y al menos podría producir algunos alimentos con ella. Pero ¿cómo qué alimentos? Y también aún no tenía idea sobre la luz roja. Al voltear a ver todo lo que tenía en su refrigerador, se preguntó con qué cosa debería probar su habilidad, aunque luego de eso vemos cómo pasó casi todo un día, y el prota, por alguna razón, se había desmayado. Cuando él recobró la conciencia, observó un brócoli en su mano, pero también tenía un gran dolor de cabeza que no dejaba de molestarlo, dándose cuenta que esa habilidad generaba una gran carga sobre su cuerpo y también la mente. Luego de todo un día experimentando, había comprendido más sobre su poder, ya que antes de desmayarse, probó con una gran cantidad de alimentos, y algunos no tuvieron ningún tipo de reacción, pero otros evolucionaron a la forma de cuando son cosechados, y otros le terminaban explotando en la mano, dejando una marca negra similar a la del carbón. Pero esa sustancia podría ser fácilmente quemada, y con eso ya no tendría que preocuparse por una fuente de calor. También siguió intentando muchas veces, y como no funcionaba, decidió concentrarse y tratar de juntar más energía, lo que provocó que saliera un brócoli gigantesco. La probabilidad era aleatoria, pero eso lo llevó a desmayarse, y con todo esto aún no podía entender el patrón que había, porque seguro había uno para el funcionamiento de su habilidad, pero al menos sabía lo necesario para que se activara, y esta estaba ligada a su conciencia. Han se sentó a meditar, pensando en él estando desnudo en plena naturaleza, al punto de que él mismo se sintiera parte de toda ella, y así cuando volvió a abrir los ojos, definitivamente sabía que esto estaba relacionado con su subconsciente. Por primera vez intentaría con carne, pero no hubo ningún tipo de reacción con esta. Por más que pensara y pensara en algo, no pasaba nada. Lo que sí notó es que podía sentir la presencia de otro color. Han quería probar con el color rojo que vio al principio, así que intentó concentrarse para intentar utilizar esa luz roja, hasta que al fin apareció en su mano. Pero cuando volteó a ver la carne, esta le pareció asquerosa, lanzándola al piso, y cuando volvió a levantarla, sentía que estaba calientita, preguntándose si la función de la luz roja era calentar. Por alguna razón, sintió que esto no era un calentamiento normal, era más como un proceso de descomposición de la materia. Entonces lo entendió. La luz verde representaba la evolución de la materia, mientras que la roja, la descomposición, y al combinar ambos colores, como resultado, salió una luz amarilla que hizo que la carne creciera bastante, pero a cambio los frijoles habían desaparecido y probablemente se hayan fusionado. Cuando Han inspeccionó aquel gran pedazo de carne, se dio cuenta de que todo estaba bien, por lo que lo intentaría de nuevo, pero todos los intentos que hizo luego de eso fueron un completo fracaso, así que decidió investigarlo más tarde. Después de todo, hoy fue un día bastante productivo, en el que entendió mejor sus poderes, pensando que si lograba dominar por completo su habilidad, sería alguien como Superman. Y en ese momento, recordó que también le haría falta defensa personal, así que luego de que recogiera todo, iría a buscar algunas armas, pero al fin había llegado el día, y poco a poco la temperatura iba a bajar cada vez más. En una semana la temperatura bajaría hasta los menos 45 grados, y por más que quisiera un rifle, la compra y venta de armas era ilegal. Preguntándose cómo conseguiría un arma, fue ahí cuando escuchó a un chico hablar sobre su hermano mayor, el jefe de una empresa llamada Xishang Lida. Toda su ropa y accesorios lucían bastante caros, pero aun portando cosas lujosas, aquel rubio era llamado como un vagabundo de la calle. Lee Siji vive en el mismo vecindario del prota, se dedica a subcontratar proyectos de construcción y también es bastante influyente, y a pesar de no tener un trabajo serio, siempre da la impresión de ser alguien muy ocupado, y quizás él tenga conexiones con algunas armas, por lo que Han no tiene de otra más que saludarlo, pero como nunca han hablado, este le pregunta si se conocen. Han le inventa que ya se han hablado casualmente antes, y como ha estado muy ocupado con unos trabajos, Lee lo dejó pasar. Rápidamente, el prota le susurra que está buscando algunas armas, sorprendiendo a Lee, quien no entendía por qué necesitaba todo eso. Han no tiene ni idea de cómo responderle, por lo que Lee le advierte que a pesar de que tiene muchas conexiones, un arma no es algo que alguien como él pueda conseguir
fácilmente. Han le dice que solo las quiere por algunos problemas personales y solo la utilizaría para defensa personal, inventándole que un día se encontró con un sujeto que escupió en la calle, pero le terminó cayendo a él, aunque cuando intentó razonar con ese sujeto le volvió a escupir, hasta el punto en que lo terminó golpeando, y luego de tal paliza, aquel sujeto juró que se vengaría. Entonces, al día siguiente, trajo a varios hombres para golpearlo, y desde ahí, todos sus días han sido así. Por eso, quería algo para defenderse, y luego de tremenda historia, Lee lo entendió por completo, pero lo que más le molestó fue que una persona escupiera en la calle. Han pensó que se estaba desviando totalmente del tema. Lee lo tomó del hombro, diciéndole que no se preocupara, él se encargaría de todo y llamaría a uno de sus amigos, pero como su coche está en el taller, tendrían que tomar el autobús para ir con su amigo, por lo que Han le propone mejor ir en su coche, ya que está nevando mucho. De camino al lugar, Lee estaba algo asombrado de que tuviera una camioneta como esta, diciéndole que no estaba para nada mal, y mientras se tomaba fotos dentro de la camioneta de Han, le iba marcando el camino. Este cabrón estaba subiendo a sus redes las fotos, haciéndose pasar como si fuera su propia camioneta. Y bro, su apodo es Chico Caliente y Picante. Unos hombres que estaban tomando el calor de una fogata notaron que alguien con un buen coche se acercaba. Cuando el prota estacionó su coche, todos se acercaron a saludar a Lee mientras le tomaban fotos al coche. Y al preguntarle si era de Lee, este les dijo que sí, y solo le costó unos cuantos cientos de miles de yenes. El prota solo pensaba que decir eso delante del dueño era demasiado descarado. Adentro, un tipo con bastantes tatuajes por todo el cuerpo se dirigió a Lee como un mentiroso, preguntándole por qué lo estaba buscando hasta ahora, esperando que sea algo importante, ya que es alguien bastante ocupado, y de inmediato le señala al prota, diciéndole que estaba buscando a alguien para comprar una pistola. Al ver al sujeto, Han se cagó del miedo, ya que se le quedó mirando por un rato, pero este le dijo a Lee que si solo lo buscó para comprar una simple pistola, estaba muy molesto. El mafioso le dijo a uno de sus hombres que sacara su arma, poniéndola en la mesa, pero nuestro prota le dijo que lo que él buscaba era algo un poco más largo y también que tuviera una mira telescópica. Bien verga. El mafioso se dirigió hacia él, porque lo único que podría hacer eso es un rifle de francotirador. Molesto le grita que si acaso cree que solo puede pedirlo y ya, lo único que le venderían es esta pistola corta. Al ver su enojo, Lee se acercó hacia él para inventarle una historia sobre cómo el prota tuvo una esposa que lo engañó con distintos hombres, y al escucharla, el mafioso se quedó conmovido por aquella historia. Por eso le dijo al prota que solo era un simple francotirador, y él mismo se encargaría de conseguirlo, pero tendría que esperar unos días. Han le agradeció, así que de inmediato hicieron el pedido de un francotirador semiautomático con muchas balas, y Lee volteó a ver al prota con una sonrisota bastante orgullosa. Por mientras, aquel mafioso le había entregado el arma, diciéndole que esto es un regalo. Han solamente se quedó mirando el arma, quedó tan agradecido que le comentó que un amigo del gobierno le había informado sobre que todos ahí comenzaron a racionar suministros, pidiéndole que él también se llene de provisiones para estar listos con este clima anormal. El mafioso se le quedó mirando por un rato, pero le haría caso después de todo, y cuando salieron, Lee le dijo que siempre puede contar con él para lo que sea, ya que tiene muchos contactos y hasta podría conseguirle un cañón. Ahora que ya había resuelto el problema de suministros y armas, lo siguiente es investigar bien sus habilidades. Han estaba tan centrado en sus pensamientos que terminó por resbalarse con toda la nieve. Lee le preguntó si estaba bien, pero Han se había lastimado el pie por la caída. Parece que se le rompió, pidiéndole a Lee que por favor lo lleve hasta el hospital, pero Lee, todo nervioso, le dice que no tiene licencia de conducir en este momento, así que no podría conducir, pero en lugar de eso lo ayudaría a caminar, pidiéndole que se apoye en él, aunque a duras penas lo podía aguantar, así que al final optaron por tomar un taxi, y en el hospital una doctora le agradeció a la enfermera por cubrir el turno de noche. Ella observaba como la nieve estaba cayendo más y más fuerte. En eso recibió una llamada y le pidieron que fuera al vestíbulo, ya que hacía falta personal, llamándola enfermera jefe.
Tras revisar al prota, este tenía una fractura en la tibia derecha, por lo que se quedaría un buen rato en observación. Mientras tanto, Han no puede creer que justo antes del apocalipsis le estuviera pasando esto. Lee se tuvo que ir debido a que según él tenía que atender algunos negocios millonarios, pero si pasaba algo, le pidió al prota que lo llamara, y debido a la baja temperatura, el prota observó cómo los accidentes comenzaron a aumentar, y en los mismos pasillos, las camas de emergencia fueron colocadas. Todo comenzaba a ser un caos. Han solo quería conseguir la medicina y marcharse, hasta que dos grandes razones captaron su atención. Una bonita enfermera estaba revisando a los pacientes heridos, y sí, esta era la de antes, y a pesar de que eran bastantes, se tomaba el tiempo de atender a cada uno de ellos. El prota se quedó sonrojado al ver que era muy joven y ya era enfermera jefe. Sus habilidades eran muy buenas, pero sobre todo, su actitud hacia los pacientes hicieron que el prota se quedara enamorado, aparte de que es muy bonita, aunque también era muy confiada y despistada al momento de sentarse. Han simplemente se le quedó mirando hasta que un anciano al lado de él la llamó. La enfermera rápidamente fue hasta donde estaba el anciano, pidiéndole paciencia ya que no tiene mucho personal, así que lo atenderían más tarde, pero lo único que quería era que se acercara para así grabarla por debajo de las piernas sin que se diera cuenta. La enfermera amablemente le dijo que necesitaría una radiografía para entender las causas, pero el anciano no se quedó satisfecho y se tomó la confianza para agarrarla con la excusa de señalarle en qué parte del cuerpo le dolía. La enfermera solo se rió debido a que es muy sensible a las cosquillas, y obviamente el anciano aprovechó esto para tocarle el trasero, aunque inmediatamente alguien lo tumbó al piso. La enfermera le preguntó si se encontraba bien, y este fue el prota quien le lanzó las muletas, disculpándose por ese accidente, tomando su celular para ver si no estaba roto. El anciano molesto le dijo que no lo tocara y se lo devolviera de inmediato, pero al verlo, el prota confirmó sus sospechas. Ahí estaba el video donde le estaba grabando, así que le susurró al anciano que si no quiere tener problemas con seguridad y lo lleve hasta la policía, será mejor que se largue de una vez. Obviamente no le devolvería su teléfono, ya que ahí es donde tiene las pruebas y lo podría exponer en cualquier momento, a lo que el anciano terminó por molestarse, pero sabiendo que tiene todas las de perder, se marchó molesto. La enfermera solo se preguntó cómo se pudo marchar como si nada, si tenía un dolor de cintura, a lo que Han no se creía que aún existiese gente ingenua, pero aprovechó esto para quedar bien con la enfermera, contándole lo que había hecho ese viejo de antes, entregándole el celular para que ella hiciera lo que quisiera con él. La enfermera le agradeció, pero también le preguntó sobre su lesión en el pie, así que ella misma le puso nuevamente su venda para que estuviera mucho mejor, y a pesar de que se lo apretó muy fuerte, el prota le dijo que no le dolía nada, pero la chica le dijo que ella es quien debería estar agradecida con él, y a partir de ahora estaría más atenta para que viejos mañosos como el de antes no se salgan con la suya. Mientras que Han se sentía en el paraíso, ya que sus pies estaban descansando en lo acolchonadito. La verdad no sé cómo se desenvuelva la trama, pero está interesante, aunque le duró muy poco, ya que volvieron a llamar a la enfermera hacia otra área, y la enfermera se marchó, no sin antes decirle que viniera la próxima semana para que le cambiara el vendaje, aunque por dentro Han pensaba que en una semana ya no se volverían a ver, rezando porque a ella no le pasara nada y se refugiara de este clima tan aterrador. Al día siguiente, en las noticias, advertían de que en las próximas 24 horas todo el país experimentaría una fuerte nevada y un descenso brusco de temperaturas. Y ahora mismo, en el extranjero, ya están comenzando a experimentar esto. Todos los expertos se reunirían a la ONU para discutir las causas de este fenómeno, aunque aseguran que esto no duraría mucho tiempo. Mientras tanto, el prota se encontraba bien a gusto, calientito dentro de su casa, viendo las falsas noticias transmitidas, porque él es el único que sabe todo lo que durará esto. Y si no hubiera muerto, les volvería a creer como la primera vez que dijeron algo así. Pero ahora todo es diferente, ya he preparado toda su casa para este momento. Lo único que le queda es disfrutar lo más que pueda. Al ver que su teléfono no dejaba de sonar, notó que era el chat del vecindario, en donde comenzaban a preocuparse por las bajas temperaturas. Pero, de entre todos, hubo un tipo que les advirtió que esta nieve no era normal, sino es causada por algo dentro de la Tierra, y un apocalipsis frío se acercaba. El prota se quedó intrigado de quién era esa persona, ya que tenía toda la razón, preguntándose cómo sabe sobre el fin del mundo.
Han se aprendió el nombre de usuario de este sujeto para prestarle atención. Mientras tanto, en el chat, todos se quejaban de que no podían ni siquiera salir del vecindario por los montones de nieve. Y en eso, Juina le envió un mensaje por privado al prota, preguntándole por qué no la ha contactado en todos estos días que han pasado, pidiéndole que cuando vaya a verla, también pase al supermercado a comprarle mucha comida, mandándole una foto de ella con un filtro de gatito, mirándose bastante tierna, pero también mostrando sus piernas. Han piensa que las personas que quieren algo pueden llegar muy lejos solo para que les cumplan favores, así que el prota respondió que no puede salir debido a que se había fracturado la pierna, y como apenas es el tercer día después de la nevada, aún había sistema de calefacción, al igual que el internet, y muchas de esas personas seguían haciendo su rutina cotidiana. Todo eso mientras se la pasaba viendo videos en TikTok, aunque sinceramente se sentía aburrido, y lo más duro del apocalipsis es aprender a soportar la soledad. Pero lo que más le incomoda es tener una lesión que probablemente tardaría algunos meses en sanar por completo. Mientras seguía bajando, observó a algunos médicos que atendían a un paciente, el cual había saltado desde varios pisos, viniéndosele a la mente la idea de usar su mano con luz verde para intentar curar su lesión, pero al ponerla por mucho rato no notó ningún cambio en su pie. Aún así, lo hizo con más fuerza, pero nada. No funcionó, quedándose algo decepcionado porque al ser luz verde, como en los animes, creyó que también curaría heridas, y tal esfuerzo hizo que le diera mucho sueño, por lo que terminó quedándose dormido, mientras que en su sueño aparecieron muchas ovejas, y también él estaba montando una grandota, con un traje bastante raro. What the fuck, ya ni sé qué rumbo tomará esta historia. El prota estaba acarreando toda una manada de cabras, hasta que la que montaba lo empujó, haciendo que se torciera el pie. Fue ahí cuando otra cabrita le lamió la herida, o bueno, se la lamió tanto que su lengua creció al punto de enrollársela por todo el pie. Han logró despertar de ese sueño, y cuando volteó a ver su pierna rota, notó que una luz verde emanaba de la herida. Cuando Han se quitó el vendaje, ya no le dolía para nada, preguntándose si la luz verde podía curarlo automáticamente mientras dormía, y para comprobarlo, lo intentaría haciéndose una herida en su mano. Esta comenzó a emanar una luz de nuevo, y con una sonrisa menciona que al fin lo comprendía. Mientras tanto, afuera de su departamento, sus vecinos ayudaban a quitar la nieve, y un tipo de anteojos felicitó a todos por el buen trabajo que hicieron. Él es Xueyu. También conocemos a los hermanos Jin, y atrás de ellos una chica se había caído, y sí, era la enfermera de antes, quien al parecer es su hermana, porque tiene su mismo apellido, o la verdad no sé. Los hermanos le dicen que irán a limpiar la calle principal, a lo que la enfermera, bastante entusiasmada, les pide que vayan. Ella puede encargarse sola de aquí. En una conversación entre el anciano y Xueyu, este le comenta que hace unos días escuchó sobre un residente que parecía estar mudándose todos los días porque llevaba bastantes cosas a su casa en una camioneta. Xueyu, amablemente, piensa que es algo común, seguramente es un nuevo residente o estaría renovando su casa, pero el anciano también menciona que vio muchos tanques de gas y una chimenea. Eso no es algo tan normal, pareciera que se estaba preparando para el invierno, aunque los hermanos llegan para informar que ya pueden salir, ya habían despejado la calle normal, y un misterioso hombre que había escuchado la conversación del anciano le pide que le cuente más, resultándole interesante, pero una bola de nieve le cae en la cabeza, llamándolo Quan Yu, y la chica que se lo lanzó se llamaba Yan, quien le pide que deje de holgazanear y siga ayudando. Quan Yu le reclama que él ha estado haciendo todo el trabajo y ella solamente se la pasaba mirando. Xueyu les pide que no se peleen ahora. La calle ya estaba limpia, pidiéndoles a todos que se preparen, irían al supermercado. El anciano le pregunta si no cree que esto tenga alguna relación con esta calamidad, y al voltearse, este le dice que sinceramente no le importa mucho, creyendo que es una tormenta temporal y que pronto pasaría, pero si ese no es el caso, al menos hay alguien que tiene muchas provisiones, pensando que eso es algo bueno para todos. Y así, todos ellos se marcharon a buscar provisiones, mientras que en la casa de Han,
comenzaron a tocar su puerta, y cuando él la abrió, se da cuenta que es el hermano Lee, quien ya había traído todas las cosas que pidió, o sea, las armas. Luego de que se las entregara, el hermano Lee le pregunta si sabe qué pasó en el supermercado del este, ya que luego de terminar de quitar la nieve, fueron al súper, pero ya estaba completamente vacío. Esto, a pesar de que ya sabía qué pasaría, lo dejó impactado, y a solas se preguntó cómo es posible que vaciaran todo el supermercado en una sola noche. Algo así solo es posible si alguien tuviera el superpoder de absorber todo en un espacio, preguntándose si realmente existirán personas con más poderes aparte de él, y sin perder más el tiempo, comenzó a indagar más en sus poderes. Así, cuando alguien con poderes apareciera, al menos tendría con qué defenderse, pensando en que la probabilidad de éxito que tiene es muy baja, y al pensar en eso, su mano hizo una mini explosión con la soya que tenía, creando un tubérculo malo, y al estar desesperado no se dio cuenta de que estuvo horas y horas intentando, pero luego de muchos intentos, al fin había captado una clave para poder usarla. Al emitir luz verde, la energía no era constante, por lo que cada alimento debe corresponder a un valor energético diferente, tiene que ser preciso, o si no, fallaría, algo así como Just Dance o los juegos rítmicos, y al captar correctamente el punto crítico, ¡pum!, funcionaría correctamente. Y ahora que lo había entendido, probaría con la carne, que es diferente a las verduras, por lo que primero averiguaría la energía correcta para la carne, pero el tiempo de la carne era mucho mayor que las verduras, por lo que era mucho más difícil. Una y otra vez falló sin parar, y es que la dificultad había aumentado demasiado, pero como la práctica hacia el maestro, luego de casi acabarse por completo su carne, al fin lo había conseguido por fin. Sin embargo, todo ese tiempo y energía consumida hizo que quedara agotado por completo, y así había llegado el cuarto día de la tormenta de nieve por todo el país, y para este día, todos los comercios, así como los servicios, comenzaban a colapsar. Aún así, las noticias pedían que no se preocuparan, todo iba a pasar pronto. Hueyu menciona por el chat del grupo que algunos propietarios ya se quedaron sin provisiones y los suministros que ellos pidieron aún no tienen llegada confirmada, así que él les dará la mitad de sus suministros a quien necesite, y así cuando los propietarios les traigan provisiones, supone que les compartirá una parte a todos, y así poco a poco comenzó a motivar a los demás propietarios para que compartieran parte de las suyas, aunque Huina menciona que ya no tenía comida, y así como ella se le acabaron, tampoco sabe si en verdad podrán hacer una unión. El prota simplemente observaba como esto es un simple truco para robarle provisiones a los propietarios, y para el quinto día el sistema de calefacción había colapsado por las bajas temperaturas de menos 40 grados. Claro, excepto en la casa del prota, quien aún estaba calientito disfrutando de comida mientras jugaba en su consola de videojuegos, aunque en eso el responsable de su edificio le pide que baje a ayudarlos a limpiar, lo que hizo molestar al prota porque no quería exponerse a semejante frío, pero aún así lo tenía que hacer, ya que no quería problemas con los vecinos, ni tampoco que sospecharan, pero frente a él la nieve había bloqueado todo el primer piso y de inmediato le pidieron su ayuda para intentar abrir la puerta. Cuando al fin lograron abrirla, ni siquiera podían abrir los ojos por toda la nieve y ventisca que había. Ni loco quería salir, ya que probablemente terminen congelados. Pero en eso el hermano Lee salió, llamando a los cobardes por no salir a limpiar toda esa nieve. Todos comenzaron a advertirle que tuviera cuidado, pero el hermano Lee usó sus propias manos para abrirse paso, golpeando con fuerza toda esa nieve, al punto de desaparecer, y cuando regresaron, el hermano Lee estaba todo azul por el frío. Han le pregunta si se encontraba bien, a lo que el prota les pide que todos vayan a registrarse con el encargado, y ya luego pensarán en qué hacer cuando deje de nevar, porque toda esta nieve ya no se puede limpiar solo con manos humanas. Todos fueron con Hueyu, quien les dice que entonces hay que esperar a que disminuya para así poder limpiarla, pidiéndoles
que sea este el lugar en donde donarán los suministros, agradeciéndoles a todos por su apoyo, pero el prota sabía que esto no mejoraría nada, solo haría más que empeorarlo. En eso, algo captó su atención. Era la enfermera quien llevaba parte de sus suministros para así donarlos. Y en medio de tanta gente, ella casi termina por caerse, pero nuestro galán estaba ahí para agarrarla, preguntándole si se encontraba bien. Cuando la enfermera le da las gracias, se da cuenta que es el paciente de antes, pero lo que más la sorprendió fue que su pie se recuperara tan rápido. Algo nervioso, Han le dice que tiene una gran capacidad de recuperación. Aparte, era una lesión bastante común. Ella se le quedó viendo y sus ojos brillaron, ya que pensó que era alguien sorprendente. Amablemente, nuestro prota le pide dejar que la ayude como agradecimiento por su vendado, y a pesar de que la enfermera le dijo que no pesaba mucho, Han, a duras penas, podía ponerse en pie por semejante peso, y al preguntarle qué llevaba dentro, la enfermera responde que son suministros médicos, y con una sonrisa le dice que si le pesa, es mejor que lo lleve ella, confesándole que ella es mucho más fuerte que la mayoría de chicos, a lo que el prota queda asombrado, preguntándole si siempre ha sido así de fuerte desde pequeña. Ella le confiesa que en realidad había una razón para eso. Ella, algo apenada, le dice que pasaron algunas cosas y no sabía cómo explicarlo, pero antes de eso, ella le preguntó por su nombre. Han Feng, responde nuestro prota. La enfermera se presenta como Jin Shue y le dice que es un placer conocerlo. Han quedó embobado con la belleza de Shue. Cuando ella le pregunta a qué se dedica el prota, este menciona que ahora estaba desempleado. Aún así, ella se asombra, haciendo que el prota se pregunte si tiene algo sorprendente estar desempleado. Y en medio de su conversación, Shue chocó con otro chico, lo que hizo que fuera aventada hacia nuestro prota. Y a pesar de estar abrigados, aún así, este sintió esas tremendas almohadas de parte de la enfermera, por lo que Shue se disculpa, pero pues no pasaba nada. Y para su sorpresa, detrás de él estaba Huina, quien se asombra de verlo aquí, junto a los demás, y obviamente Huina no se quiso quedar atrás, arrimándose con el prota mientras le preguntaba si ella era su amiga, y la pobre enfermera de inmediato tomó sus cosas para irse toda penada, pidiéndoles que sigan hablando, ya no los molestaría más. Huina menciona que vino aquí para recoger suministros y estaba algo preocupada de que le hubiera pasado algo. Han le dice que estaba a punto de enviarle un mensaje, pero Huina no se lo cree, ya que lo vio riéndose con aquella chica, aprovechando para preguntarle si no tenía comida de sobra en casa, ya que la de ella se había acabado. A Han se le ocurrió una idea, diciéndole que no tenía mucha comida, pero puede darle algo, aunque no sabe si dárselo, ya que no respondió al mensaje que le había enviado hace unos días, pidiéndole mejor que fuera a su casa y lo acompañe durante unos días. Esto la tomó por sorpresa, haciéndose la que no entendió muy bien a qué se refería, pero si necesita algo, que le envíe un mensaje, por lo que Han, bostezando, menciona que bueno, si no lo quiere, entonces mejor se irá. En eso, Huina lo detiene, mencionando que ha cambiado bastante últimamente, diciéndole que él sabe muy bien que cuando está en una relación, ella se lo toma muy en serio, por eso no quiere que la gente piense que está con él solo porque tiene dinero, pidiéndole más tiempo. El prota la observa bastante sonrojado, pero por dentro pensaba que si no hubiera muerto una vez, le hubiera creído. Ahora, lo único que quería hacer es arrancarle esa máscara fea que llevaba, pero la necesitaba para averiguar quién es el hombre que lo mató, aunque ahora que lo piensa bien, es mejor que hiciera lo mismo de la última vez. Haría que Huina se lo traiga y ahora ya estaría preparado, así que el prota le dice que solo estaba bromeando. Mañana le llevará algo de comida, alegrando a Huina, quien por dentro también ponía una sonrisa. Y pues al siguiente día, mientras el prota comía un rico almuerzo, Huina no dejaba de enviarle mensajes, preguntándole qué rayos estaba haciendo si le había dicho que le daría algunos suministros, pero todo era una mentira, simplemente seguía jugando con ella. Nuestro prota había descubierto que la carne podía hacerse indefinidamente igual que la soya. Él cortaba a la mitad la carne,
Una la comía y la otra mitad la usaba para hacer más. Con esto hacía que se emocionara, ya que no tendría problemas por la falta de comida en un futuro. Y ahora estaban en el día 19 de la nevada, y mientras el prota miraba las noticias, un temblor lo tomó por sorpresa, y es que ya era la séptima explosión que había en estos días, preguntándose qué diablos pasa allá afuera. Es ahí cuando observa una gran cantidad de helicópteros militares, lo que hizo que sus vecinos también comenzaran a hacer alboroto, contándonos que los residentes han estado intercambiando artículos y alimentos en el estacionamiento subterráneo, pero muchos están aprovechando la situación para estafar, generando así bastantes conflictos, aunque también los suministros que estaban esperando los propietarios ya habían llegado y comenzarían a repartirlos entre todos por igual, así que nuestro prota aprovecharía esto para obtener más información, y antes de su renacimiento había bastantes disturbios relacionados con estas personas, pero sorprendentemente parece que ahora están haciendo las cosas bien. Mucha gente comenzó a quejarse de que había donado más de lo que estaba recibiendo ahora mismo, pero como ya los habían donado, no hay nada que se pudiera hacer, todo era equitativo. Hueyu le pide que sea comprensivo y le asegura que cuando todo esto pase, le pagará el doble de lo que donó, y la gente que apoyaba a Hueyu comenzó a presionar al sujeto para que se apurara y solo tomara las provisiones que le tocaban. Han pensaba que no tenían vergüenza por criticar a las personas que donaron más, y una voz repitió esas mismas palabras. Este era el hermano Lee, quien ahora se encontraba mejor luego de casi morir congelado. O bueno, no del todo, aún tenía palpitaciones y temblores, y es que estos días había sobrevivido únicamente con agua, por lo que prácticamente estaba muriendo de hambre, ya que también había sido uno de los que donaron la mayoría de sus provisiones al comité, y la nevada aún continuaba. Al verlo así, Han se le quedó mirando detenidamente, y con una sonrisa le pidió que le hiciera un favor, ofreciéndole a cambio darle 4 paquetes de ramen y 2 salchichas. Han le dijo que más tarde pase a recoger las provisiones a su casa, y el hermano Lee primero recogería los que el comité le daría. Han le había pedido al hermano Lee conseguir información, mientras que él estaría en su sofá cómodamente comiendo y jugando, aunque al momento de irse gritaron su nombre, y al voltear recibió una cachetada por parte de Huina, quien, bastante molesta, le dice que la decepcionó muchísimo. Huina comenzó a reclamarle que por qué no respondía a sus mensajes, pero el prota ignoró por completo esas palabras, ya que lo dejó en shock fue que recibió una bofetada por parte de ella. Aún no había arreglado las cuentas pendientes con ella, y ahora le pega sin ninguna razón. Esto hizo que Han se molestara bastante, por lo que se quedó un momento en silencio, y luego de respirar una gran cantidad de aire, comienza a inventarle que le robaron los suministros. Huina le pregunta si aún le quedaban suministros, a lo que Han responde que no tenía tantos, y solo le alcanzarían para unos cuantos días, alegrando a Huina, quien con una cara de loca le pide que coma cada 2 días para que así le diera la mitad y ambos sobrevivan a esta crisis. Han pensó que era una descarada. ¿Cómo es posible que pueda decir algo así? Tenía más que claro que solo lo veía como una herramienta para usar cuando lo necesitara, pero el prota terminó accediendo, ya que se lo había prometido. Después de todo, ¿no? Le enviaría un mensaje esta noche, luego de ordenar sus cosas, y Han simplemente le pide que lo espere esta noche. Y pues dieron las 6, 7, 8 y 9, y Han no respondió a los mensajes de Huina. Ella estaba esperándolo afuera de su casa, temblando del frío, y como el ascensor no funcionaba, no le quedó de otra que caminar hasta la casa del prota, contándonos que ha estado muy cansada por pasar hambre estos días, y si no fuera por los suministros, ni siquiera iría a verlo. Y antes de llegar, la luz se apagó de pronto, asustándola, y algo comenzó a caerle en la cabeza. Cuando la luz volvió, Huina estaba empapada
porque el prota le había tirado accidentalmente las cosas. Juina le gritó que ni siquiera podía hacer las cosas bien, y el prota estaba disfrutando ver cómo había quedado. Cuando le entregó los suministros, obviamente le dio los que le habían salido mal, a lo que Juina le reclamó que porque estaban todos llenos de moho y olían mal. El prota le dice que había estado comiendo lo menos posible para así ahorrar, y algunos se habían echado a perder, pero si ni así los quería, le pidió que se los devolviera. Y en esta situación, Juina le dice que los quiere, ya que no le quedaba de otra, estaba hambrienta. Esta reacción hizo que el prota pensaba que si esta es la diosa por la que una vez se había esforzado tanto. Juina solo pensaba en la mejor forma para prepararlos sin que le hicieran daño, al igual que le arrebató la harina. El prota solo pensaba en que todos esos desperdicios le harían tener diarrea por bastantes días, y cuando Han se estaba marchando, notó algo extraño, como si alguien lo siguiera. Pero cuando lo confrontó, esta solo era una chica con anteojos. Aún así, Han le pregunta sus intenciones, pero aquella chica se quedó en silencio. Por lo que el prota le dijo que si no decía nada, la desnudaría, y al ver que aún así ella no hacía ni decía nada, simplemente se levantó para dejarla ir, pidiéndole que se fuera rápido a su casa y dejara de hacer travesuras. Pero en eso, la chica lo tomó de su chamarra, y al preguntarle qué quería, nuevamente ella no dijo nada, solo lo miraba algo sonrojada. Lo único que hizo fue señalar al otro lado como si estuviera pidiéndole que la siguiera. Cuando Han entró con ella, observó una gran cantidad de cajas y cosas regadas por todo el piso, sorprendiéndolo, pero aún así se veía muy preparada, por lo que le pregunta si acaso sabía que habría una tormenta de nieve. Y por primera vez, la chica le habló cálculos, resultados y la era glacial. Fueron sus palabras, mostrándonos que ella era el marginador por el cual el prota tenía curiosidad. Aún así, él pensó que traerlo a su casa solo para decirle eso era bastante raro. La chica señaló sus pantallas, y es ahí cuando vemos unas cámaras que grabaron a Han mientras llevaba todas sus cosas para prepararse para el apocalipsis glaciar. Molesto le pregunta que por qué lo ha estado vigilando todo este tiempo, aunque no le duró mucho, ya que cuando volvió a verla se había quitado casi toda su ropa de encima, y es que le había dado algo de calor. Han le pidió ponerse algo de ropa, y mientras lo hacía, ella confiesa que lo hizo porque tuvo un comportamiento bastante extraño antes de que hubiera una nevada. Aparte, quería que colaborara con ella. De pronto, ella se acercó hacia la entrepierna de Han, y este le preguntó qué diablos hacía ahí, mientras miraba el paisaje, pero había sacado una caja la cual no entendía, así que le pidió al prota enseñarle a usar el generador, y luego de explicarle cómo usarlo, le pregunta si ya no tenía más asuntos. La chica también le pidió ayuda con el calentador de agua y en cómo debería usar un refrigerador, colmando la paciencia del prota, pero aún así le enseñó detenidamente a todo, incluso también a cocinar, y terminó por prepararle hasta un platillo, y ya algo más calmado, se sentaron a comer juntos. Han le reclama por qué es tan mala cuidando de sí misma, aunque ella se veía encantada con la comida que hizo, por lo que Han le dijo que luego de que comiera se iría, pero antes de escucharlo, ella cayó dormida en la mesa, por lo que el prota la abrigó, pensando que era como si estuviera cuidando a un bebé, aunque al siguiente día ella volvió a tocar su puerta, y aquella chica terminó por regalarle algunas cajas. También le pidió nuevamente que le enseñara a usar el generador. Han había confirmado que esa chica era una inepta, parece que quiere aprender sobre la vida diaria y siempre termina arrastrándolo hasta su casa para enseñarle, y en una de esas visitas Han le preguntó por su nombre, a lo que ella se presentó como el portador del ojo demoníaco, sacando de onda al prota, ya que parecía una otaku. Por otro lado, cada día más gente se peleaba por los suministros abajo, comenzaban a caer en desesperación. Había peleas y amenazas de muerte por todas partes, por lo que Hoeyu terminó por calmarlo con el altavoz a todo volumen, mencionando que es ridículo que se peleen al punto de derramar sangre por los últimos suministros que quedan. La gente comenzó a quejarse con él, ya que fue quien tuvo la idea de donar. Hoeyu simplemente reaccionó de manera tranquila
prota, respondiéndoles que si acaso no se lo merecía por morirse de hambre, pero no tenían que culparlo a él, sino a los que tenían más suministros, y comenzaron a venderlos cientos de veces más caros, enriqueciéndose mientras todos aquí se morían de hambre, incluyéndolo, proponiéndoles ir a recuperar lo que desde un inicio les pertenecía. Obviamente, en esta situación, las personas comenzaron a darle la razón, todo mientras él ponía una sonrisa en su rostro. También el hermano Lee se encontraba por ahí, pensando que toda esta gente de aquí se estaba volviendo loca y no terminaría para nada bien, así que decidió comunicarse con el prota, contándole que pronto comenzarían a robar los suministros de las demás personas, y ya hasta estaban forzando las cerraduras de las casas para robar, advirtiéndole que todos llevaban armas consigo, así que intenté no enfrentarlos directamente. Esto tomó por sorpresa a Han, nunca pensó que las cosas llegarían hasta este punto, incluso aunque había comprado algunas armas, por lo que no podía dejar que descubran los suministros, ya que sería el fin de él. Han se puso la de chambear y comenzó a prepararse para la llegada de ellos, aunque de pronto la luz se había ido. Pero no solo fue en su edificio, sino que era en toda su zona, algo que por supuesto era obvio que llegaría a ocurrir tarde o temprano. Aún no sabía si iba a volver o no, pero si los vecinos se dan cuenta que ya no volverá, el pánico no haría más que empeorar y sería el verdadero infierno. Ahora pasamos hasta hace una media hora y vemos a Huina hablando con alguien más, quien le comentaba cómo ganó bastante dinero vendiendo suministros como la sopa que está comiendo a los vecinos por precios gigantescos, tocándola mientras afirmaba que seguirlo era lo correcto. Y por dentro, aquel hombre pensaba que mientras cuente con suministros, esa mujer a la que todos desean será de él, aunque comenzaron a tocar su puerta, y afuera comenzaron a gritarle que él era uno de los que vendía los suministros a precios exorbitantes, comenzando a golpear con bastante fuerza su puerta. Aquel hombre comenzó a ponerse nervioso, ya que parecían bastante molestos, hasta que al fin lograron abrirla. Pasamos a donde se encontraba el prota, y ahora que había activado su generador, aún así no lograba generar electricidad, por lo que terminó explotándole por conectar mal los cables, y como no había internet no podía ver un tutorial. En eso tocaron su puerta, y al asomarse para ver quién era, notó que era el pelo de la chica de lentes, quien nuevamente le pedía su ayuda para algo. Han pensó que ella era muy molesta y ahora lo había agarrado ocupado, pero justo cuando iba a abrir la puerta, le llegó un déjà vu de cuando fue atacado en su anterior vida, así que mejor decidió no abrirla, pero le contó que algunos propietarios estaban comenzando a forzar las puertas para robar suministros, así que será mejor que regrese a su casa. Ella simplemente suspiró y volvió a tocar su puerta, pero al no haber respuesta, se quedó esperando afuera de la puerta, temblando por el frío. Desde ahí se comenzaban a escuchar las voces de los vecinos llenos de ira, mencionando que entrarían a todas las casas antes de que los otros se le adelanten, y cuando subieron notaron que eran los primeros en llegar a este piso, y pronto atacarían la pobre puerta del prota. Primero aparentarían traer suministros para así tomarlos por sorpresa, y es ahí cuando vemos que el prota tomó a la chica mientras le tapaba la boca para que guardara silencio y aparentar que no había nadie, pero los golpes hacia su puerta eran cada vez más y más fuertes. Para tranquilizarla, Han le dice que no tenga miedo, había reforzado su puerta para que no la abran tan fácil, y sí, Han había cambiado la perilla para que no la pudiera abrir, al igual que reforzar la puerta, por lo que primero decidieron ir a atacar la casa de al lado, recordando que menos mal se había preparado desde antes, y luego de sumirse tanto en sus pensamientos, se olvidó por completo que le había estado tapando la boca todo este rato. Cuando al fin pudo hablar, ella solo le agradeció, y ahora se nos muestra que el prota estaba intentando crear un sistema eléctrico para así, cuando pateen su puerta, se queden electrocutados, aunque no sabe ni para qué se lo dice, sí, probablemente ni lo entienda, y es que es tan complicado que ni él entendía cómo debía instalar este sistema, pero la chica le dice que debe usar la corriente y la diferencia de voltaje, algo muy sencillo para ella, comenzándole a darle el orden correcto
secreto de cómo unir los cables, así de cómo envolverlos. Luego de instalarlo, el prota le preguntó cómo es que supo todo esto, y ella menciona que su ojo demoníaco del rey es capaz de ver las verdades de todo el mundo, y Han mejor decide preguntarle qué era lo que necesitaba, ya que ahora lo había agarrado ocupado. Ella comenzó a sacar unas cosas que traía guardadas, y es que a partir de ahora viviría junto al prota. Esto era algo que no se esperaba el prota, pidiéndole que se vaya ahora mismo, terminando por tropezarse, y cuando trató de levantarse, notó que no le dolió para nada la caída, y también que su mesa se había vuelto suave, por alguna razón. También observó que sus manos se habían vuelto púrpuras, y probablemente esta sea la razón del por qué sus cosas se habían vuelto así de suaves. Todo eso hizo que olvidara que había alguien que estaba mirándolo. Pero la chica asombrada simplemente le dijo que así que él también era un emisario elegido por el ojo del rey maligno, lo que hizo que el prota actuara así para que evitara sospechas. La chica de anteojos le pone su mano, mencionando que como emisarios deberían compartir un lugar de descanso juntos. Han se quedó pensando que no es una buena idea que una chica viva con él, pero ella ya había tomado eso como un sí, entrando a una de las recámaras. A solas, Han pensó que con esta ya eran 3 luces distintas que posee, y esta luz violeta apareció cuando se tropezó con el cable y antes de que chocara contra la mesa de té, por lo que quería recordar bien la sensación que tuvo en ese momento. Y así fue, aquella luz rodeó ambas manos. Entonces suponía que solo con recordar una situación peligrosa como la de antes, podría hacer aparecer esta luz, e incluso también afectaba los cables eléctricos. Al experimentar con cosas como el acero, se sorprendió, ya que incluso podía doblarlo, entrando en un estado como gelatinoso, y luego de probar con varias cosas, notó que cuanto más tiempo la usaba en algo, se ablandaba aún más, pero aún así le pareció que esta habilidad era bastante inútil. Pero ¿qué pasaría si mezclaba la luz verde con la violeta? Este güey sí se vio Bleach. Lo que ocurrió fue que el objeto volvió a su forma original, ocurriéndosele ahora qué es lo que pasaría si usa papel ahora. Y su sorpresa fue que cuando mezclaba ambas luces, lograba alterar la elasticidad de los materiales, haciendo duras las cosas blandas. Uy, eso es algo que nos pasa a los hombres también. Por otro lado, vemos a los tipos de antes, quienes acababan de robar algunos suministros. Uno de ellos se asustó debido a que la puerta que habían marcado antes estaba moviéndose, y también porque aquella puerta comenzó a hacer caras aterradoras como si de un fantasma se tratase, lo que hizo que estos se cagaran del miedo, así que rápidamente salieron corriendo. Mientras tanto, el prota se estaba quedando sin aire por hacer esas cosas, y al usar las 2 luces también se había agotado completamente porque usó mucha energía, y ahora solo quedaba probar los resultados del endurecimiento. Golpeando con fuerza su pared que había reforjado él mismo, y luego de golpear muchas veces era asombroso que ni siquiera rompió un pedacito. Mientras tanto, en el estacionamiento, un tipo rubio sometió a otro, preguntándole en dónde escondió toda la comida que robó. Este le gritó que no se haga el tonto, vio cómo había robado 3 bolsas y solo entregó una. El rubio quería golpearlo porque no confesaba nada, pero Hueyu lo toma del hombro, pidiéndole que lo suelte, y si había algún problema podían hablarlo. El rubio menciona que él había escondido la comida, así que Hueyu menciona que lo deje encargarse de este asunto. El rubio lo soltó, solo por el respeto que le tenía a Hueyu. Este le pregunta al ladrón si se encontraba bien, mirándolo con una cálida sonrisa, y al final terminó confesándole que en su casa eran 5 personas y la ración que les dan no es suficiente para todos, a lo que Hueyu le entregó las raciones que le pertenecían a él, mencionando que las reglas eran reglas, así que deben seguirse. Pero aún así entendía sus dificultades. Aquel tipo simplemente quedó agradecido con la caridad de Hueyu, y cuando se marchó, este le dice que si tiene alguna otra dificultad, no duden en decírselo, pidiéndoles a todos los demás que tomaran sus suministros y regresaran a sus casas. Los hermanos le preguntaron cómo había hecho para que aquel ladrón entregara lo que había robado. Aparte le preguntaron por qué también le dio su ración de hoy. Él les cuenta que no hizo mucho, solo lo hizo entender una cosa, y es que en la historia ha habido varias revueltas
debido a conflictos de intereses entre distintas clases. Entonces solo le dijo que si llegara a romper las reglas, la colectividad ya no lo aceptaría y solo sería un delincuente más en contra de todos ellos. Así que si decide seguir siéndolo, enfrentaría la venganza de a quienes robó, y normalmente siempre tienen un líder que los guía a esas acciones. El viejo se le quedó viendo que en tiempos caóticos siempre emergen figuras poderosas como Huello. Volvemos con el prota, quien ahora también había endurecido sus ventanas y ahora había hecho de su casa más resistente. Nuevamente comenzaron a tocar su puerta. Han pensaba que quizás eran los vecinos que vinieron a robar más suministros. Y sí, chicos, el día había llegado. Esta era Huina, quien le dijo las mismas palabras que la vez que ella lo engañó y fue asesinado. Huina le pidió que abriera su puerta y sintiera su corazón. Si todo es justo como aquella vez, entonces también aquel hombre esté detrás de ella escondido. De inmediato, el prota fue por su arma. Había llegado el día que tanto había esperado, pero se detuvo a pensar que ahí afuera había un apagón y si no puede matarlos de un solo disparo, él sería quien moriría, por lo que decidió mejor calmarse y aclarar primero sus pensamientos antes de actuar, ya que la mayor amenaza no era Huina, sino aquel sujeto que la acompañaba, por lo que tendría que ubicarlo de inmediato para darle un golpe mortal. Pero ¿cómo? Es ahí cuando recordó que aquel hombre se escondió en el punto ciego para que no lo viera, probablemente de ese lado de la pared, así que decidió usar su luz púrpura y como ya había tardado un rato, Huina le preguntó si aún seguía ahí, y el sujeto que la acompañaba le pregunta si en verdad vale la pena todo este esfuerzo, a lo que Huina le dice que sí, aún tiene suministros y aparte había comprado una camioneta, por lo que riéndose aquel sujeto menciona que entonces el prota les daría de comer por un buen tiempo, y poco a poco el prota comenzó a sacar su brazo sin que se diera cuenta para así asestarle un buen golpe. Huina se quedó sorprendida, no sabía qué es lo que estaba pasando y el prota salió con un extintor echándoselo por todo el cuerpo. Huina le pidió que dejara de hacer tonterías hasta que comenzó a toser debido al polvo químico, volteando a ver al tipo de antes, quien le pedía ayuda. Huina no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y una mano salió de la nada para agarrarla, pero ella alcanzó a escapar corriendo mientras pedía ayuda. Han no pensó que escapase tan rápido y a su lado estaba el tipo que quería matarlo, pero cuando se estaba levantando, Han le dio una patada en el estómago y este le pidió que esperara, amenazándolo, quien le preguntó si sabía quién era su padre y si se atrevía a tocarlo otra vez. Pero claro, al prota no le importaba nada, quien le dice que lo está golpeando él y le importaba un carajo quién era su padre. Aquel sujeto le pidió que esperara, ya que no tenía ningún rencor hacia él, así que no entendía por qué era así de agresivo. Pero Han le preguntó lo mismo, golpeándolo por un buen rato, hasta que él dejó de hablar, solo se estaba quejando. Han tomó el bate que traía y este le pidió que le diera una razón, pero Han estaba consumido por la ira, terminando por golpearlo en la cabeza. Y por dentro, el prota pensó que si cuando él murió, también le preguntó una razón, pero cuando vio lo que había hecho, comenzó a vomitar y al voltear, la chica de anteojos simplemente miró aquel cuerpo frente a ella, pero lo primero que dijo fue si necesitaba ayuda. Por dentro, Han pensó que ante una escena tan aterradora, ni siquiera se asustó. Será mejor que no la deje quedarse mucho en su casa, diciéndole que esas personas podrían volver a esta casa y si ella seguía quedándose aquí, podrían involucrarla, aunque esto parecía no importarle tanto, por lo que Han le dijo que se vaya, lo estaba haciendo por su bien, pero ella le dice que no seguiría quedándose aquí con él. Han advierte que podrían morir los dos y sin vacilar, ella le responde que el ojo oscuro lo protegería, aunque ahora mismo se estaba agotando su energía, así que necesitaba reposar, a lo que Han molesto la sostuvo del brazo, diciéndole que deje de evitar la realidad con sus tonterías de adolescente. Le estaba hablando en serio y al ser sujetada con tanta fuerza, ella le pidió al prota
entrar a su cuarto. Cuando Han entró, se quedó sorprendido. Y ahora pasamos con Huina, quien estaba formada para recibir los suministros de hoy. Mientras ella mordía su comida, pensó que ya no volvió aquel hombre, y Han Feng había tendido una trampa de antemano. Pero lo más raro es que cuando Hank abrió la puerta, logró ver una luz tenue y una corriente cálida, lo que significaba que adentro tenía un generador, comenzando a pensar que era un maldito bastardo al prepararse con antelación y no avisarle de nada, aparte que le daba sus cosas podridas. Pero en eso chocó con alguien y aquel hombre la reconoció mientras la apuntaba con su linterna. Y bueno, hasta aquí el video. ¿Qué les pareció? Hasta el momento solo me faltó un capítulo más, pero quise dejarlo aquí, que es donde Han hizo su venganza, aunque la verdad yo no sé. A lo mejor cambiaron los acontecimientos y no era él, quién sabe. Y bueno, también quiero mandar un saludo a mis miembros del canal. Muchas gracias por unirse mes tras mes, y también ustedes por llegar hasta esta parte del video. Muchas gracias también. Y bueno, ya saben, si quieren que sigamos continuando esta historia, déjenmelo en los comentarios. Y también, si quieren leer el capítulo que falta, lo encuentran en marcial.hub.xyz. Ahí en el video también aparece la página, por si quieren verla, porque ya saben que yo me espero a que tenga más capítulos y así pues los traigo de un jalón, en vez de estar trayendo uno por uno. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Los quiero. Chao.